Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Un gusto saludarte. Un gusto poder conversar contigo. Quería comenzar por, digamos, una de las conclusiones más tristes que se han visto a partir de la crisis. Por supuesto, la más triste son los fallecimientos, pero digo, esta aparición del país, del Perú, ya no como una democracia dentro del índice de democracias de la revista inglesa The Economist, aparece ahora como un régimen híbrido, es decir, un autoritarismo atenuado o una democracia atenuada, depende de cómo la queramos ver. ¿Tú crees que están así las cosas en nuestro país, que no nos estamos dando cuenta de lo profundo de la descomposición institucional en la que estamos? Bueno, sin duda que estamos en medio de un problema muy serio en el Perú. Estos desencuentros, esta política rota, esta falta de ubicación de la clase política que no ha sabido responder a los desafíos que tenía encima, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, y que nos ha llevado a que tengamos en 6 años 6 presidentes de la República. Yo ponía en el Twitter la historia de Justo Figuerola, ¿no? Que narra don Ricardo Palma en sus tradiciones, de una persona encargada de la presidencia, en donde la turba va y le exige, digamos, que le entreguen la banda, y él la tira por el balcón a la muchedumbre, y la muchedumbre se va con esa banda a buscar a quién ponérsela, ¿no? Ujú. Hemos llegado, digamos, en una situación de falta de gobernabilidad, de inestabilidad política, eh, y realmente es muy lamentable porque hemos tenido, digamos, 15 años o 16 años, digamos, desde que se restaura la democracia a fines del año 2000, en procesos recurrentes de cierta estabilidad y crecimiento económico que permitieron avances importantes en el país. El país se modernizó en algunas ciudades importantes, se redujo la pobreza de 58 a casi 20%. Es decir, no éramos un Estado fallido, como lo quieren poner algunos, y como el propio expresidente Castillo lo planteaba en sus discursos, ¿no? De un Estado que ha abandonado al país, a Sí. la población. Y eso, digamos, no es tan cierto porque sí hemos tenido avances, pese a todo, pese a las circunstancias difíciles que ha tenido el país y la corrupción, en fin, todos los problemas que están también sobre el tapete. Pero digamos, nos toca en este momento tratar de sacar el país adelante, de que tengamos una posibilidad nuevamente de encauzar el país hacia una ruta, digamos, en donde los peruanos nos encontremos y podamos Sí. tomar una decisión, un nuevo comienzo, ¿no es cierto? Como se señaló hace poco también, cuando estábamos viendo que la crisis de Castillo generaba una desestructuración de todo el aparato estatal, porque también hay Ahora, que, hay que yo tener te en cuenta pregunto, eso. ¿no es peligroso justamente ese discurso del renacimiento, del nuevo nacimiento, este discurso adanista que atraviesa además la política latinoamericana, digamos, de hace un par de siglos, de un siglo por lo menos? Porque además es el propio discurso que enarboló Pedro Castillo. Pedro Castillo estaba hablando de una refundación nacional, es decir, desconocía todo lo que se había hecho antes y decía que había que partir de cero de nuevo. Sí, no, yo estoy refiriéndome básicamente a elecciones, Raúl. Yo no estoy refiriéndome a otra cosa. No soy en ese Ajá, de sentido acuerdo. mesiánico. Y creo que aquí tenemos que tomar una decisión en el país cuando esto se dé, porque tarde o temprano, y creo que más temprano que tarde, la crisis política nos va a tener que llevar a adelantar las elecciones, por más que el Sí. Congreso no quiera, y el Congreso haya hecho este montaje vergonzoso esta semana, hace 2 días y el día de ayer, para finalmente no tomar ninguna decisión y dejar las cosas como están, es decir, que todos se queden hasta julio del 2026. Sí, no, ha Lo que sido no es, descarado, realmente. lo que no es aceptable, o sea, no solamente por los que están manifestándose en la calle, o sea, ellos están equivocados, ellos piensan de que son los manifestantes los que están, y los vándalos, ¿no es cierto? Porque además así lo califican. Ujú. Hay un sector de vándalos, ciertamente, pero no todo podemos calificarlo de esa manera. Son los que están poniendo las decisiones, y no es así. La población, la mayoría de la población, queremos que se vayan y queremos que tengamos un nuevo comienzo, que es unas nuevas elecciones que nos permitan tomar una decisión. Esta vez esperamos Ahora, así sensata. Lamentablemente, tenemos
una clase política que no, Sí. seguramente no va a ser la mejor, y ese va a ser otro problema, pero bueno, cada momento con su Pero me experimento. parece muy interesante, digamos, lo que estás planteando, porque también eso incluye problemas. Es decir, justamente estaba escuchando ahora a Mirko Lauer en su programa de la República, que tenía un argumento muy convincente. Decía, ya, está bien, convocamos unas nuevas elecciones, renuncia a la presidenta, convocamos unas nuevas elecciones. Pero eso no nos ha traído hasta aquí justamente, es decir, esa inestabilidad, la idea de que solo se pueden solucionar los problemas graves con la renuncia de un presidente y con la convocatoria a nuevas elecciones. Sin duda, vamos a tener ese problema porque el origen de todo, lamentablemente, son los partidos políticos. No Ujú. tenemos partidos políticos en el Perú, lo que tenemos son movimientos, probablemente hasta empresas políticas, ¿no es cierto?, que lo que buscan es llegar al poder y seguramente utilizar el poder para fines privados, para fines personales y no para el interés general. Y en ese sentido, lamentablemente, es lo que tenemos. El Perú destruyó sus partidos políticos en la década de los 90 y desde entonces no hemos podido remontar. Ya tenemos 30 años de crisis política en los partidos y por más que se han elaborado normas, una ley de partidos políticos que es muy formalista, que tiene demasiadas enredos para poder tener un partido más o menos sólido Ujú. y que finalmente nos ha llevado también a esta crisis. Entonces, es muy difícil una solución en este momento, pero por lo menos que el electorado tome una decisión y saquemos al Perú de esta crisis. Ahora, hay por supuesto diferencia en los sistemas, ¿no? Pero en las democracias parlamentarias a nadie le asusta que renuncien los presidentes y que se convoquen a elecciones nuevamente. De hecho, es algo que se produce con relativa frecuencia, ¿no? Es decir, cuando se enfrenta a una crisis grave, se hace lo que se llama un adelanto de elecciones y que es una institución dentro de las democracias parlamentarias. Quizá deberíamos incorporar ese mecanismo en nuestra constitución como una alternativa de fuga, de salida en los momentos duros, digamos, en las crisis más graves que atravesemos y no como una excepcionalidad que es prácticamente una aventura legislativa. Mira, yo estoy, bueno, siempre en el derecho constitucional, en la ciencia política, que podemos estudiar estos temas, veíamos al modelo peruano como un modelo bastante distinto de América Latina, ¿no? Un modelo semipresidencial o presidencial atenuado. No llega a ser un régimen mixto como el francés, Sí, ¿no? claro. Pero digamos, tiene, creo, algunos desajustes que hay que mejorar. Y yo no me inclinaría más por avanzar hacia el parlamentarismo, sino más bien por acentuar lo que es la realidad. En el Perú los presidentes constituyen el peso del poder en el Estado, de un régimen presidencialista normal, digamos. Ujú. Pero desde el siglo XIX al sistema político peruano le fueron incorporando institutos del parlamentarismo. De hecho, Sí. la presidencia del Consejo de Ministros o primer ministro también era una forma de tratar de debilitar al gobierno, ¿no? Cuando se crea la PCM, Raúl, se crea en el gobierno de Castilla en 1860, si no me equivoco, en la idea del Congreso de poderle, en 1856, perdona, en la idea del Congreso de ponerle un límite al presidente, una persona que al costado pueda tener responsabilidad y que pueda asumir, digamos, determinadas funciones específicas. Castilla no quería que se forme, que tengamos un presidente de consejo, pero bueno, eso se le Sí. impuso, lo impuso el Congreso y desde entonces hemos tenido esta posición. Pero Pero esto me lleva a luego, otro tema, esto me lleva a otro tema, disculpa, Juan, sí, sí, que me sí, parece que es, digamos, nuclear en lo que estamos viviendo, porque en los últimos años, en el último año y medio, para ser más específico, se ha roto, se ha quebrado el equilibrio de poderes. es Es correcto. decir, no hay esto que se llama el sistema de check and balances, que es, digamos, una de las grandes creaciones del constitucionalismo norteamericano. Esa obsesión porque nadie congregue todo el poder y porque haya la posibilidad de frenar las aventuras autoritarias, vengan del Congreso, vengan desde el Ejecutivo, como sea, ¿no? Pero está claro que eso se ha quebrado en la Constitución peruana. Eso hay que recomponerlo. Sin duda, y ese es uno de los grandes desafíos y que creo que deben ser parte de una reforma constitucional. El sistema político tiene que recomponerse.
Fíjate, en la reciente asamblea o en la convención constituyente chilena, uno de los temas que se trató al momento de analizar los cambios que iba a hacer Chile, que finalmente no se dieron porque no se aprobó por referéndum, se analizó muchísimo el sistema político peruano porque era muy sugerente, ¿no? En esta idea que tú dices de poder fijar ciertos controles a la presidencia desde el lado del ámbito del Congreso, pero finalmente vieron de que, digamos, tenía muchos peligros. Y uno de los aspectos que nosotros hemos tenido en el Perú en la historia es precisamente que cuando el presidente o cuando el gobierno no llega a tener una mayoría parlamentaria, estos gobiernos han sido muy inestables. Sí, Históricamente ha sido una ley general, digamos, política, una ley política en el Perú, que los gobiernos que no han tenido mayoría parlamentaria han terminado por un golpe de Estado. sí. Pero como ya los golpes de Estado no se pueden dar, el último sido el de Fujimori, que también fue por lo mismo, digamos, no tenía mayoría parlamentaria Fujimori, pero lo hizo él, es que tenemos hoy, el día de hoy estas situaciones de ingobernabilidad que nos ha llevado a la utilización de estas bombas atómicas que tenía el sistema, que Sí. siempre se han usado con prudencia, ¿no? La vacancia y la disolución. No, ahora Eh, se usan de una manera, se han venido usando de una manera absolutamente Así pues es, indiscriminada, ¿no? Solamente un así es. pequeño detalle, el último golpe de Estado no fue, digamos, feliz, digamos, en el sentido de que no triunfó, pero fue el de Pedro Castillo, ¿no? Ah, bueno, perdón, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y hay que enfatizarlo, es verdad, es Sí, verdad. sí, sí. Bueno, tú has estado viajando por distintos países de la región, tomando el pulso, digamos, a aquello que se ve desde fuera del Perú. ¿Qué discursos, qué mensajes has encontrado? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un peligroso escenario de relativizar lo que son los estándares interamericanos de democracia, ¿no? Las cosas tienen que llamarse por su nombre y por su naturaleza. Y un golpe de Estado, sea que se ejecutó, sea que no llegó a implementarse al 100% o lo que sea, es un golpe de Estado y eso Sí, no puede ser permitido. Y por eso es que inmediatamente la comunidad internacional, por lo menos inclusive el propio secretario de la OEA, Estados Unidos, los países europeos, inmediatamente digamos, saludaron la respuesta institucional que tuvo el Perú frente al golpe de Castillo. Algunos países, sin embargo, han relativizado este concepto y a mí me parece eso muy peligroso porque estamos dando entonces una señal que dependiendo de tu orientación ideológica o política, un golpe de Estado puede ser relativizado o puede ser inclusive de alguna manera considerado parte de la convivencia política interamericana. Entonces, creo que la posición digamos, de México y de Colombia particularmente son bastante peligrosas, son bastante lesivas a lo que ha significado 30 años de avance democrático en la región. Hemos superado los gobiernos militares, las dictaduras militares, precisamente en la idea de que tengamos regímenes democráticos que se afiancen a través del voto y a través del ejercicio del poder, digamos, constitucional, pero no podemos permitir que se relativice estos conceptos, porque si hacemos eso, estamos básicamente destruyendo los principios que el día de hoy unen a la comunidad internacional. mm, Y claro, lo que está pasando también, respondiendo directamente ya a tu pregunta, es una narrativa que ya en el ámbito concretamente del expresidente Castillo está planteando una solidaridad hacia él, pese a lo que ha ocurrido en el Perú. Castillo sí. no solamente eh, desarrolló y quiso implantar una dictadura, porque así lo planteó, además con cierre del Congreso, intervención del Poder Judicial, en fin, una serie de elementos que son típicos de un golpe, sino que fundamentalmente ha sido un gobierno que desarrolló una serie de actos de corrupción. Tiene ministros, También, eso no nos podemos olvidar. Ahora tiene mismo no es mini- lo más importante, pero no podemos olvidarlo, ¿no? pero yo creo que sí es importante ahora, Raúl, por lo que está sucediendo. Nuestro Congreso monotemático, que solo se dedica a un tema, ese que tiene 130 personas trabajando supuestamente para el país, deberían Sí, concentrarse también en investigar los casos de corrupción, no solamente de Pedro Castillo, sino de todo su entorno y los casos que están ahí
digamos, durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. En Ya. el caso de Castillo, hay 7 investigaciones planteadas por la fiscal de la Nación que no están siendo impulsadas, y creo que esto es muy delicado porque esto puede significar que si no existe la prolijidad en la prisión preventiva que se ha establecido contra Pedro Castillo, lo que aparentemente está sucediendo, que se está activando un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr su libertad, estaríamos en un escenario bastante complicado, más aún que el que tenemos el día de hoy. Ujú. Ahora, yo en mi editorial, en mi presentación del programa, me he animado a llamar al gobierno de dos cabezas, en el sentido de que parece que no hubiera ahora mismo ninguna clase de sintonía entre la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola. No sé si es solo una impresión mía o si tú la compartes. ¿Cómo ves esa relación? Bueno, han habido cierto ruido en declaraciones. No conozco en realidad los entretelones o los aspectos internos del gobierno, pero ojalá que no sea así, y ojalá más bien que tengamos un gobierno afiatado. Hemos tenido ministros que han renunciado en el camino, el propio gabinete de Alberto Otárola, eh, bueno, esperemos que las cosas se desarrollen bien. Yo quisiera que la gobernabilidad en el Perú se afiance, ¿no? Que no tengamos actos de violencia, que la gente pueda protestar sin ningún problema, que manifiesten su posición, si quieren una asamblea constituyente, si quieren un cambio de gobierno, pero que lo hagan en paz, que lo hagan tranquilos, ¿no? Sin ejercer actos de violencia, sin que tengamos este tipo de circunstancias que nos han afectado muchísimo, como la muerte de los peruanos. Sí, Pero esto requiere pues que tengamos un grado de madurez también, ¿no? de Yo creo acuerdo. que el gobierno ha tratado de impulsar una agenda de trabajo. Desafortunadamente la coyuntura y los problemas están ahogando todo esto, pero el país no resiste. Y yo quisiera comentarte, Raúl, el tema de lo que ha pasado en Colombia, ¿no? En Colombia hubo un estallido social que comenzó en abril del 2021, que es muy parecido al nuestro. Nosotros tenemos que vernos en el caso colombiano. En Colombia, las protestas duraron casi año y medio. Solamente pararon cuando se hicieron las elecciones y el presidente Petro asumió el gobierno de la nación. Hubieron más de 9.000 actos de protesta en Colombia. El centro fue Cali, pero se extendió esto a todo el país. 1,5 millones de personas movilizadas. Han habido cientos de desaparecidos, 72 fallecidos, 40.000 negocios tuvieron que cerrar. Fueron apedreados y saqueados más de 300 centros comerciales, interrupción de carreteras. El PBI de Colombia, por el estallido social colombiano, se afectó en 1%, y en julio del 2021, en Colombia, a partir de estos incidentes, perdió el grado de inversión. Perdió el grado de inversión, lo que le va a costar probablemente 12 años recuperar a ese país. Bueno, nosotros estamos camino a esta situación si es que el Congreso, si es que las autoridades no ponen de alguna manera las decisiones valientes que tienen que tomar, básicamente que se vayan todos, que es lo que está pidiendo la población, y que podamos evitar que estas cosas se sigan dando, porque probablemente si no tenemos un nivel de solución, podemos hacer que la protesta social, la convulsión o el estallido social, como querramos llamarlo, se pueda convertir en endémico en el Perú mientras tengamos esta falta de solución política. Sí, tú mencionas el caso colombiano, pero es un poco el caso chileno también, ¿no? También, correcto, correcto. ¿Ah? Es decir, pero de todas formas, digamos, por lo menos en el caso chileno, la convocatoria a una asamblea constituyente fue un desfogue, fue un mecanismo para que las necesidades, las exigencias, las protestas se encaminaran institucionalmente. Lo que a mí me cuesta encontrar es un mecanismo que permita que salgamos institucionalmente de esta crisis. Mi sensación es que todas esas protestas, todos esos requerimientos que están detrás de las protestas van a sobrevivir a una nueva elección y puede ser que vuelvan a aparecer con un nuevo presidente. Es posible, pero habrá que ver el mandato también de la población. O sea, si se instituye un nuevo Congreso, y dependiendo, por supuesto, de las ofertas electorales que se planteen en ese momento, habrá que ver cuál es la voluntad de la población. Si efectivamente hay una voluntad mayoritaria por un cambio constitucional,
o si más bien esto corresponde a una minoría del país, como aparentemente está reflejado en el Parlamento el día de hoy. O sea, el Parlamento Ujú. es el reflejo de las distintas fuerzas o de distintos pensamientos que hay en el país, ¿no? Las posiciones que hay en el país. En este momento no tenemos esa posibilidad. A mí me parece bastante estéril que el Congreso esté decidiendo. Ayer hemos estado 3 horas decidiendo si se convocaba un referéndum para una asamblea constituyente cuando sabíamos que no querían hacerlo. Entonces, es un montaje que nos están poniendo, distrayendo a la gente. Por supuesto, yo supongo que el rating o la cantidad de gente que escucha al Congreso será mínima, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, es realmente bastante patético que Sí, tengamos que ver ese espectáculo que realmente es indignante, ¿no? sí, sí, ¿no? La cantidad de insensateces por segundo que se pronuncian en esos debates es realmente estremecedora. Así Eh, es. Muy bien. Juan, muchísimas gracias como siempre por tu participación en Al Vuelo. Ha sido un placer poder conversar. Que estés muy Muchas bien. gracias, Hasta Raúl. pronto. Gusto de verte.